¿Te has detenido alguna vez a pensar en esa inquietud que te invade al despertar, como si faltara algo esencial en tu vida? Hoy, bajo la luz de la profunda sabiduría del Padre Pío, quiero mostrarte el camino hacia un descanso que transforma, guiado por 3 palabras poderosas que Él mismo nos reveló. Estas palabras no son simples frases sin sentido, sino una llave espiritual que puede abrirte las puertas a la paz y la protección divina. Si sientes que tu corazón está cargado de preocupaciones o que tu vida espiritual necesita un nuevo impulso, este mensaje es para ti. El Padre Pío, venerado por su cercanía a Dios y su capacidad de guiar almas hacia la redención, dejó esta enseñanza como un legado para quienes buscan encontrar la verdadera paz. No es casualidad que estés leyendo esto justo ahora. Tal vez, como decía el mismo Padre Pío, la providencia te ha traído aquí para que escuches estas palabras y permitas que transformen tu vida. Miles de personas ya han sentido cómo su descanso y su despertar han sido renovados gracias a esta práctica simple, pero poderosa. En los momentos de mayor agotamiento, cuando las responsabilidades diarias se acumulan, el Padre Pío nos recordó que el descanso físico por sí solo no es suficiente. Es necesario descansar también el alma. Él observaba cómo muchos de sus fieles llegaban a él con el corazón agobiado, preguntándose por qué, a pesar de dormir durante largas horas, se levantaban sin energía o con una sensación de vacío. La respuesta que ofrecía era tan simple como profunda: no cerramos adecuadamente el día. Permitimos que las puertas del alma queden abiertas y con ello dejamos entrar la ansiedad y la angustia. Por eso, el Padre Pío enseñó la importancia de estas 3 palabras antes de dormir, no como una fórmula mágica, sino como una práctica espiritual llena de intención y sinceridad. Cuando pronunciamos estas palabras desde el corazón, no solo cerramos el día, sino que abrimos nuestra vida al consuelo y a la protección divina. Imagínate que tu mente es como una casa donde, a lo largo del día, se acumulan pensamientos, emociones y preocupaciones. Si no ordenamos este espacio antes de dormir, al despertar, nos encontraremos atrapados en ese desorden. Sin embargo, al seguir el consejo del Padre Pío, estaremos dejando ese caos atrás, permitiendo que la paz fluya en nosotros. El momento antes de dormir es sagrado. El Padre Pío siempre insistía en que nuestras últimas palabras del día son cruciales, ya que, como semillas plantadas en la oscuridad, germinan en nuestro subconsciente durante la noche. Es por eso que él enseñaba que estas 3 palabras debían ser dichas con verdadera devoción. No basta con repetirlas mecánicamente, deben ser el reflejo de un deseo genuino de acercarnos a Dios y de entregar nuestras cargas en sus manos. El poder de esta práctica no reside en el sonido de las palabras, sino en el amor y la fe con las que las decimos. Para aquellos que vivimos en un mundo donde la prisa nos roba el aliento y donde las responsabilidades parecen multiplicarse, estas palabras son un bálsamo. Padre Pío, que comprendía profundamente las luchas cotidianas, sabía que la clave para enfrentarlas no estaba en huir de ellas, sino en aprender a entregarlas al Señor al final del día. Con su característico amor por los fieles, siempre aconsejaba a las personas dejar sus preocupaciones a los pies de la cruz antes de dormir y confiar en la misericordia divina para despertar renovados. La noche puede ser un momento de paz o una trampa de insomnio y desasosiego, dependiendo de cómo la afrontemos. Pero aquellos que han adoptado esta enseñanza del Padre Pío han sentido una transformación tangible. Relatos de personas que solían despertar cansadas y ahora abren los ojos con esperanza son prueba del poder de estas palabras. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, sino que,
Como decía el Padre Pío, la carga se hace más ligera cuando permitimos que Dios camine a nuestro lado. Si cada día es una batalla, cada noche puede ser el refugio que necesitamos para sanar las heridas del alma. Padre Pío vivió esta verdad, y su vida misma fue un testimonio de la importancia de mantener la fe viva en cada momento, especialmente en aquellos más vulnerables, como el instante antes de dormir. Él sabía que las noches pueden ser territorio fértil para el miedo o para la fe, y nos dio esta guía para asegurarse de que nuestra última acción del día sea una entrega total a la voluntad divina. La primera lección que el Padre Pío dejó como legado antes de cerrar los ojos cada noche fue la importancia de decir gracias. Pero no se trataba de un agradecimiento superficial o automático, sino de una gratitud profunda que, según él, tenía el poder de transformar el alma mientras descansamos. El Padre Pío veía en la gratitud no solo un acto de cortesía, sino una puerta abierta hacia una vida más plena. Decía que cuando damos gracias antes de dormir, reconocemos las bendiciones, incluso en medio de los momentos difíciles, algo que a menudo pasa desapercibido porque nuestra atención suele enfocarse en los problemas. Es como si lleváramos puestos unos lentes oscuros que solo nos dejan ver lo negativo, señalaba con frecuencia. ¿Por qué insistía tanto el Padre Pío en la gratitud nocturna? Porque él descubrió que este sencillo acto es una herramienta que reconfigura el corazón. Agradecer, según su enseñanza, es como encender una vela en medio de la oscuridad. La luz comienza a expandirse, y de repente lo que antes parecía confuso se vuelve más claro. En sus reflexiones, el Padre Pío desglosaba la práctica de la gratitud en 3 partes esenciales. La primera es agradecer por lo evidente: la familia, el trabajo, la salud, el hogar, todos esos regalos que muchas veces damos por sentados. La segunda, y quizás la más desafiante, es agradecer incluso por las dificultades. El Padre Pío sostenía que los retos son pruebas disfrazadas que Dios coloca en nuestro camino para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. En el sufrimiento se esconde la semilla de la verdadera fortaleza, afirmaba. El tercer aspecto, y quizá el más místico, es agradecer por lo que aún no ha llegado. El Padre Pío creía firmemente que cuando agradecemos de antemano, estamos depositando nuestra confianza en los planes divinos. Es como plantar semillas de bendiciones futuras, preparándonos para recibirlas con un corazón abierto. Esta enseñanza tan simple pero poderosa puede aplicarse de manera práctica. Antes de dormir, dedica unos minutos a reflexionar sobre tu día. Identifica 3 cosas por las cuales estés agradecido. No importa si son grandes o pequeñas. Puede ser un momento de cariño compartido, una conversación sincera o simplemente el hecho de estar sano y con vida. El Padre Pío insistía en que la gratitud debe ser específica y consciente. No basta con decir gracias por todo. Es necesario detenerse en detalles concretos, como por ejemplo, gracias por la sonrisa que me regaló ese desconocido. O gracias por haber superado ese momento difícil en el trabajo. A medida que integramos esta práctica, notaremos que nuestra mente, como bien decía el Padre Pío, comienza a buscar de manera natural más razones para sentirse agradecida. Es un proceso similar al ejercicio físico. Cuanto más entrenamos este músculo emocional, más fuerte se vuelve. Él observó que aquellos que hacían de la gratitud su hábito nocturno experimentaban un cambio notable, no solo en su perspectiva de la vida, sino también en la cantidad de bendiciones que percibían. Pero la gratitud no solo afecta a nuestro espíritu, también tiene efectos directos en nuestro cuerpo. Un corazón agradecido
duerme mejor, decía el Padre Pío, porque libera la mente de las preocupaciones que la agobian. Es como dejar una carga pesada al pie de la cama para despertar más liviano, explicaba. Una de sus recomendaciones más prácticas era llevar un pequeño cuaderno junto a la cama. Allí, antes de dormir, podíamos escribir 3 motivos de gratitud. No tienen que ser grandes eventos. A veces, los detalles más pequeños son los más significativos. El aroma del café en la mañana, el calor del sol en la piel o el gesto amable de alguien al pasar. Para el Padre Pío, este pequeño ejercicio era como una llave que abre las puertas de una noche tranquila y un amanecer lleno de esperanza. Este hábito, decía, no solo transforma nuestras noches, sino que con el tiempo cambia nuestra manera de vivir. Sin embargo, su enseñanza no terminaba allí. Después del gracias, venía la segunda palabra clave, perdón. El Padre Pío comprendía que muchas noches nos acostamos con el corazón cargado de pesares, rencores y errores que al no ser liberados perturban nuestro descanso. Los errores del día parecen más grandes cuando estamos en la soledad de la noche, solía advertir. Según él, esto ocurre porque nuestra conciencia anhela la paz. Y esa paz solo llega cuando reconocemos nuestros fallos, los aceptamos y los entregamos a Dios con sinceridad. No tengas miedo de reconocer tus errores, decía. Es el primer paso para sanarlos. El Padre Pío, con su sabiduría tan cercana a la vida cotidiana, nos enseñó que el examen de conciencia al final del día no es un acto de autotortura ni de cargar con pesados sentimientos de culpa. No, para él era un momento de amor propio, similar a la forma en que limpiamos una herida. Puede doler un poco, pero es un proceso necesario para sanar. Su visión del perdón nos guía a través de varios niveles, cada uno indispensable para nuestra paz interior. El primer paso, según sus enseñanzas, es ser honestos con nosotros mismos y reconocer nuestras faltas. No hace falta elaborar una larga lista de todos los errores, pero sí es importante identificar esas actitudes, palabras o acciones que sabemos que no estuvieron bien. Este momento de sinceridad, como solía decir el Padre Pío, es el primer paso hacia la transformación. El segundo nivel va más allá de este reconocimiento. Es acercarnos a Dios con un corazón humilde, pidiendo perdón de manera genuina. No es un simple recitado de oraciones mecánicas, sino un diálogo íntimo y auténtico, como cuando un hijo habla con un padre amoroso que ya conoce sus penas y deseos. Para el Padre Pío, estas palabras deben ser un puente hacia la renovación, expresando el deseo sincero de mejorar. Sin embargo, hay un tercer nivel que a menudo se olvida: perdonarnos a nosotros mismos. El Padre Pío veía con preocupación cómo muchas personas, aunque ya habían pedido perdón a Dios o a quienes habían ofendido, continuaban atormentándose con sentimientos de culpa. Él insistía en que este paso era esencial para liberar el alma del peso del pasado y permitirnos avanzar con libertad. Si no somos capaces de perdonarnos, el ciclo del perdón queda incompleto. Para llevar esta enseñanza a la práctica, el Padre Pío sugería que antes de dormir, dedicáramos unos minutos a reflexionar sobre el día, no con el enfoque severo de un juez que castiga, sino con la mirada compasiva de un amigo que entiende nuestras debilidades. Pregúntate, ¿en qué momento podría haber actuado mejor hoy? ¿Hay alguien a quien pude haber herido con mis palabras o acciones? ¿Me aparté de mis valores en algún momento? Esta autoevaluación no busca generar culpa, sino preparar el camino para la sanación. Y como decía el Padre Pío, este ejercicio debe concluir siempre con una acción concreta de perdón. Algo tan simple como decir desde lo más profundo: reconozco mis errores y me comprometo
a mejorar mañana. Puede tener un poder inmenso cuando surge del corazón. No se trata únicamente de los grandes errores. El Padre Pío solía decir que son las pequeñas cosas las que a menudo más pesan en nuestra conciencia. Un comentario cortante hacia un ser querido, un momento de impaciencia en la rutina diaria, o incluso pensamientos negativos que dejamos crecer más de lo necesario. Cuando practicamos este examen nocturno, algo mágico comienza a ocurrir. Nuestra conciencia se vuelve más sensible y, como una lámpara que ilumina nuestro interior, empezamos a tomar mejores decisiones en tiempo real. Esto no solo transforma nuestro día a día, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de nuestro descanso. Irnos a la cama después de haber reconocido, aceptado y soltado nuestros errores nos permite dormir con el alma ligera. Última palabra que el Padre Pío nos dejó como legado para decir antes de dormir es confío. Aunque pueda parecer una palabra sencilla y común, en realidad es un acto profundo y poderoso, una expresión de abandono total de nuestras preocupaciones en manos de Dios. El Padre Pío entendía profundamente la naturaleza humana y sabía que muchas noches de insomnio son producto de mentes inquietas que no saben soltar lo que no pueden controlar. ¿Cuántas veces nos encontramos dando vueltas en la cama, pensando en el trabajo, la familia, la salud o el futuro, buscando respuestas que no llegarán en ese momento? Para él, estas preocupaciones eran como cadenas invisibles que nos atan y nos roban el descanso que tanto necesitamos. El método del Padre Pío para liberar la mente antes de dormir no es simplemente repetir una palabra, sino hacer de la confianza una práctica real y tangible. Él nos enseñó que confiar no es abandonar nuestras responsabilidades, sino reconocer cuándo es el momento adecuado para soltar y cuándo es el momento de actuar. Antes de acostarnos, nos invitaba a identificar conscientemente 3 preocupaciones principales que nos estén pesando, sin juzgarlas ni intentar reducir su importancia. Solo debemos aceptarlas por lo que son. Este simple acto de reconocimiento ya es un paso hacia la liberación. Una vez identificadas, el siguiente paso es la entrega consciente. Esta preocupación sobre mi trabajo la dejo en manos de Dios porque ahora es tiempo de descansar, no de resolver. Para el Padre Pío, confiar era un acto de sabiduría y humildad. Él decía que muchas personas se resisten a soltar sus preocupaciones por miedo a parecer irresponsables, pero esta resistencia solo nos lleva a un desgaste emocional y físico. Soltar no es ignorar los problemas, sino aceptarlos y decidir no permitir que nos quiten la paz en las horas sagradas del descanso. Su recomendación era imaginar cada preocupación como un objeto que colocamos en una caja. Al cerrar esta caja, simbolizamos la entrega y reafirmamos la confianza en que, con la gracia divina, las soluciones llegarán en el momento adecuado. Esta práctica no es solo espiritual, también tiene un impacto físico inmediato. El Padre Pío observó que quienes practicaban este ejercicio sentían una disminución notable en la tensión muscular, su respiración se hacía más profunda y su mente se calmaba naturalmente. Con el tiempo, esas personas despertaban más renovadas y con una claridad mental que les permitía enfrentar los desafíos con mayor eficacia. El Padre Pío también enseñaba que gran parte de nuestra ansiedad nocturna proviene del deseo de controlar lo incontrolable. Cuando aprendemos a soltar, también aprendemos a diferenciar entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. Esta distinción es clave para vivir con menos estrés y más serenidad. Pero, como él mismo decía, esta práctica no es efectiva si no se convierte en un hábito. De la misma manera que lavarse los dientes antes de dormir, confiar debe ser una rutina natural y constante.
Junto con la gratitud y el perdón, la confianza forma el tercer pilar de las enseñanzas nocturnas del Padre Pío. Estas tres palabras, gracias, perdón y confío, son como tres llaves que abren las puertas hacia un descanso reparador y una vida más equilibrada. Imagina lo diferente que sería tu vida si cada noche pudieras liberar tus cargas y dormir con la certeza de que no estás solo, de que hay un propósito y un tiempo para todo. Imagínate abrir los ojos cada mañana con un corazón lleno de gratitud, sin cargas que aten tu espíritu ni culpas que oscurezcan tu alma. Padre Pío nos dejó claro que este estado no es un sueño lejano, sino una posibilidad real y accesible para todos. En la sencillez está su fuerza, y así lo enseñó él, recordándonos que no necesitamos largas horas ni ceremonias complejas, solo unos minutos antes de dormir y un alma dispuesta a encontrar su camino hacia la paz. Padre Pío veía en la simplicidad un canal directo hacia la gracia divina, y su mensaje sigue resonando en quienes lo entienden. Empecemos juntos este breve pero profundo recorrido. El primer paso es agradecer. Agradecer por lo que tienes, por lo que ya has sido y por lo que aún está por llegar. No es un simple ejercicio de cortesía, sino la apertura de una puerta para que nuevas bendiciones entren en tu vida. El segundo paso, tan vital como el primero, es reconocer los errores. Padre Pío siempre decía que no hay mayor liberación que el perdón, comenzando por uno mismo. Admitir nuestras fallas sin miedo y pedir perdón no nos debilita, al contrario, nos fortalece. Por último, el tercer paso es confiar. Entregar esas preocupaciones que tanto pesan y dejarlas en manos de Dios, confiando en que todo llegará a su debido tiempo. Quienes siguen este sencillo pero profundo consejo, decía el Padre Pío, descubren que no solo descansan mejor, sino que enfrentan el día con una nueva fortaleza interior. Esta noche, antes de que tus ojos se cierren, te invito a que pongas en práctica estas tres palabras. No esperes a que tu vida sea perfecta o a que desaparezcan todas las dudas. El momento para empezar es hoy. Como enseñaba nuestro querido Padre Pío, cada día es un regalo y cada noche una oportunidad para renovarnos. ¿Por qué es tan esencial compartir este mensaje? Porque hay corazones que necesitan escuchar estas palabras de esperanza. Tal como el Padre Pío nos guió a nosotros, podemos ser instrumentos de cambio para los demás. Si estas tres palabras han hecho una diferencia en tu vida, te invito a compartirlo. Tu experiencia puede ser la inspiración que alguien más necesita. Pero recuerda, no se trata de repetir frases vacías, sino de encontrar en ellas un refugio espiritual, un momento íntimo entre tú, tu fe y esa voz interior que te conecta con lo divino. Gracias, perdón y confío. Ese es el legado del Padre Pío, un regalo eterno que, noche a noche, puede ir transformando no solo tu descanso, sino toda tu existencia. Padre Pío, conocido por su íntima devoción y su entrega total al rosario, comprendía que incluso quedarse dormido durante la oración puede tener una razón trascendental y reveladora. ¿Alguna vez te ha ocurrido que, mientras recitas el rosario, el cansancio te vence y, sin darte cuenta, te sumerges en el sueño? Lo que a primera vista podría parecer simple agotamiento puede, según las enseñanzas de Padre Pío, ser una manifestación espiritual más significativa de lo que podrías imaginar. El rosario, como bien decía Padre Pío, es más que una secuencia de oraciones repetitivas. Es una poderosa arma espiritual. Rezaba más de 30 rosarios al día y su relación con esta práctica era tan íntima que lo llamaba su escudo contra las fuerzas del mal. Imagina a este santo sosteniendo su rosario gastado, orando fervientemente incluso en los momentos de mayor tribulación.
Sus experiencias nos enseñan que el hecho de quedarse dormido mientras oramos no debería llenarnos de culpa inmediata. Al contrario, puede ser una señal de protección, una invitación a entender que la batalla espiritual se está librando incluso cuando nuestros párpados caen pesados por el cansancio. En medio de estas noches de lucha espiritual, el Padre Pío enfrentaba pruebas intensas, pero su confianza en la Virgen María nunca flaqueó. Sabía que cada Ave María era como una rosa ofrecida a la Madre Celestial, y en su protección encontraba consuelo y fortaleza. Si alguna vez has experimentado una inexplicable paz después de rezar el rosario, o has notado cómo situaciones difíciles empiezan a cambiar inesperadamente, no es casualidad. El Padre Pío explicaba que estas transformaciones son respuestas de la Virgen a nuestra fe y devoción. Ahora bien, cuando nos vence el sueño durante la oración, el significado puede variar según la situación. Padre Pío nos enseña a reconocer tres causas fundamentales. Puede ser el resultado de la fatiga física, un ataque espiritual o incluso una gracia especial en la que Dios nos permite descansar en su presencia. Por ello, no debemos alarmarnos, sino más bien discernir cuál de estas causas está actuando en nuestro caso. ¿Es simple agotamiento después de un día difícil? ¿O quizá una batalla invisible, donde el enemigo busca interrumpir nuestra comunicación con Dios? El enemigo, decía Padre Pío, teme el poder del rosario, pues cada oración es como un golpe certero que lo debilita. Es por eso que una de sus tácticas más comunes es provocar distracciones, cansancio repentino o incluso sueño profundo mientras rezamos. No es extraño entonces que, justo cuando nos disponemos a orar, nuestra mente y cuerpo parezcan conspirar contra nosotros. Pero aquí es donde entra en juego la enseñanza del santo. No importa si te quedas dormido mientras oras. Lo importante es que tu corazón permanezca unido a la oración. El Padre Pío también aconsejaba técnicas específicas para combatir este cansancio. Por ejemplo, recomendaba ofrecer a Dios incluso ese sueño involuntario como una forma de humildad. Si te quedas dormido mientras rezas el rosario, la Virgen te cubre con su manto, solía decir, haciendo alusión a la protección maternal que nunca nos abandona. Sus palabras nos recuerdan que, incluso cuando fallamos en mantenernos despiertos, Dios conoce nuestras intenciones y recibe nuestras oraciones con amor. Por ello, si alguna vez sientes que el sueño interrumpe tu tiempo de oración, no te desesperes. Recuerda lo que enseñaba el Padre Pío. Reza con fe, incluso si tus palabras son susurros antes de dormir. El rosario no pierde su poder porque nos hayamos dormido en medio de él. Al contrario, la Madre Celestial recoge cada palabra y la presenta ante Dios. Así como Padre Pío vivía en continua comunión con la Virgen María, tú también puedes confiar en que tu devoción, aún en medio de la debilidad, será recompensada. Cada vez que tomes el rosario en tus manos, imagina lo que Padre Pío experimentaba. La batalla espiritual, sí, pero también la paz que viene de saber que no estamos solos. En sus confesiones siempre recomendaba el rosario como remedio para cualquier problema, ya fueran dificultades económicas, familiares o espirituales. Y su consejo era sencillo, pero transformador. Reza con el corazón. Deja que la Virgen guíe tus pasos y confía en que los milagros sucederán. Cuando comenzamos a orar, muchas veces nos enfrentamos a distintos tipos de resistencia. Entre ellas, el sueño puede surgir como un obstáculo, pero no siempre con una connotación negativa. En las enseñanzas del Padre Pío, se nos revelan tres signos fundamentales que evidencian el poder profundo del rosario. La paz interior que experimentamos al rezarlo, los cambios positivos que se manifiestan en nuestra vida cotidiana
y la protección divina que recibimos en los momentos más difíciles. Rezar el rosario es activar un escudo espiritual, una defensa que se va construyendo, como bien decía el Padre Pío, misterio tras misterio, y Ave María tras Ave María, como si levantáramos una muralla protectora alrededor de nuestra alma. El Padre Pío siempre advertía sobre aquellos que intentan desmotivar a otros de esta práctica, argumentando que el rosario es monótono o repetitivo. Pero su respuesta era contundente. El rosario es la oración más temida por el enemigo, precisamente por su simplicidad y eficacia. Mientras repetimos cada Ave María, nuestro espíritu se eleva hacia los misterios más profundos de nuestra fe. Y esa combinación de oración vocal y meditación crea una protección espiritual única. Según el Padre Pío, esa es la clave. La fuerza del rosario no radica en su complejidad, sino en su sencillez transformadora. A medida que entendemos el verdadero poder del rosario, comprendemos también el misterio del sueño durante la oración. A veces es una lucha que debemos enfrentar. Otras es una señal de que estamos bajo una protección especial. También puede ser simplemente el cuerpo manifestando su necesidad de descanso. El Padre Pío nos recordaba que cada Ave María, rezada con fe, tiene un poder trascendental, independientemente de si la rezamos con total concentración o si luchamos contra el cansancio. Lo esencial es perseverar y confiar en el poder que esta oración despliega en nuestras vidas. El sueño, entonces, merece ser analizado con atención, ya que, como explicaba el Padre Pío, existen tres causas principales detrás de este fenómeno. La primera es el agotamiento físico. Nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, necesita reposo. Y no hay culpa alguna en que tras un día de esfuerzo, el cansancio nos venza mientras oramos. De hecho, el Padre Pío nos dejaba algunas pistas para identificar esta causa. El sueño llega de forma gradual, suele ocurrir después de jornadas extenuantes y no se presenta con sensaciones de ansiedad o inquietud. Es simplemente el cuerpo demandando lo que necesita. La segunda causa es más compleja: los ataques espirituales. Cuando el rosario empieza a generar cambios profundos en nuestra vida, puede despertar cierta resistencia espiritual. Una de las tácticas más comunes del adversario es provocar un sueño repentino e inexplicable justo durante la oración. El Padre Pío enseñaba a distinguir estos casos del cansancio natural. El sueño aparece de manera abrupta, incluso cuando estamos bien descansados, y suele manifestarse en momentos cruciales de la oración, o cuando más necesitamos orar. Este tipo de resistencia, aunque incómoda, es paradójicamente una buena señal, ya que indica que nuestra oración está surtiendo efecto y molestando al enemigo espiritual. Por último, está la causa más inesperada: la protección especial. Según el Padre Pío, en ciertas ocasiones, el hecho de quedarnos dormidos durante el rosario no es un obstáculo, sino una bendición. Es un signo de que nuestra alma está siendo protegida de batallas espirituales que en ese momento no estamos preparados para enfrentar. Esta protección suele venir acompañada de ciertos indicios: una paz profunda antes y después del sueño, una sensación de descanso espiritual al despertar y, en ocasiones, la percepción de que algo trascendental ha ocurrido durante ese periodo. En estos casos, el Padre Pío nos aconsejaba no resistir el sueño. Es como cuando un padre lleva en brazos a su hijo dormido para protegerlo de algún peligro. Nuestra alma está siendo resguardada de manera especial. Durante la oración, hay veces en las que el alma parece entrar en un estado de descanso inesperado, un sueño que no es sueño, sino una paz que envuelve profundamente. Padre Pío solía decir que, cuando esto sucede,
Muchas veces no es simplemente el cuerpo el que descansa, sino el alma la que recibe un toque divino. Despertar de este tipo de experiencia, con una sensación de renovación interior o con una paz inexplicable, puede ser una señal de haber recibido una protección especial del cielo. Entonces, ¿cómo deberíamos responder ante estas situaciones? Padre Pío nos dejó enseñanzas claras al respecto. En los momentos de cansancio natural, el fraile capuchino nos aconsejaba aceptar con humildad la necesidad de reposo. No hay culpa en esto, afirmaba, ya que incluso el descanso forma parte del plan divino. Dividir el rosario en pequeños tramos o buscar un momento del día en el que estemos más lúcidos son estrategias prácticas que pueden ayudarnos. Pero cuando el cansancio tiene un origen espiritual, la enseñanza del Padre Pío adquiere un tono más combativo. Aquí es cuando nos recomendaba mantenernos firmes, cambiar de posición, orar en voz alta y caminar mientras rezamos son tácticas efectivas. La perseverancia en estos momentos no es solo una virtud, sino un arma espiritual, decía él. Cuando el sueño parece surgir de una protección especial, el consejo de Padre Pío es sorprendente, pero profundamente sabio. No debemos luchar contra ese tipo de sueño, sino recibirlo con gratitud. Para él, esos momentos de aparente debilidad pueden ser en realidad periodos de transformación interior, en los que Dios trabaja en nuestro corazón más allá de lo que podamos entender. Nos recordaba que lo importante no es cuánto resistamos físicamente, sino con qué disposición interior nos entregamos a la oración. Si alguna vez nos encontramos adormecidos, pero experimentamos una paz que penetra el alma, no debemos llenarnos de remordimientos. Es el Espíritu Santo el que obra en silencio, solía decir. Padre Pío también insistía en que debemos aprender a discernir el origen del sueño durante la oración. Observar el contexto en el que aparece, cómo nos sentimos antes, durante y después, puede darnos pistas claras. Este discernimiento es esencial para no dejarnos llevar por la culpa innecesaria ni por el desánimo. Al contrario, comprender estas causas nos permite responder adecuadamente y profundizar en nuestra relación con Dios. Para cada tipo de sueño, él ofrecía una estrategia práctica: descansar cuando el cuerpo lo pide, resistir cuando se trata de un ataque espiritual y agradecer cuando recibimos una gracia especial. Para quienes enfrentan distracciones y cansancio constantes al rezar el rosario, Padre Pío aconsejaba ajustar nuestro enfoque con algunas técnicas sencillas pero efectivas. Cambiar el horario de oración, dividir el rosario en pequeñas partes a lo largo del día y mantener una postura cómoda pero vigilante son recomendaciones básicas. Si es posible, rezar caminando suavemente puede ser de gran ayuda, pues nos mantiene físicamente activos y mentalmente centrados. En los casos en que enfrentemos ataques espirituales durante la oración, Padre Pío proponía métodos más intensos: rezar en voz alta, cambiar de posición cuando el sueño nos asalte de forma repentina y, lo más importante, invocar a la Virgen María con plena confianza. Haz la señal de la cruz y sigue con determinación, nos decía. No es extraño que mencionara la perseverancia como una virtud indispensable. Su vida misma fue un testimonio de esto. A pesar de sus propios sufrimientos y luchas, nunca dejó de rezar. Por otro lado, cuando experimentamos el llamado sueño de protección especial, Padre Pío nos recordaba que no debemos preocuparnos ni intentar forzar nuestra mente a mantenerse despierta. Estos momentos son regalos de Dios. En lugar de sentirnos derrotados, debemos aceptar con humildad esta gracia. Permanece en actitud de oración incluso mientras duermes, aconsejaba. El simple hecho de tener el corazón abierto hacia Dios ya es una forma poderosa de oración.
Prepararse adecuadamente antes de rezar el rosario también era algo en lo que Padre Pío ponía especial énfasis. Un lugar tranquilo y bien ventilado, una postura que favorezca tanto la reverencia como la atención, y el rosario en las manos como símbolo tangible de nuestra conexión con Dios, son elementos que él consideraba esenciales. Comenzar con una breve oración pidiendo la gracia de la concentración es una forma hermosa de disponernos ante los misterios del rosario. Para mantenernos enfocados, Padre Pío recomendaba visualizar los misterios mientras los meditamos. Asociar cada Ave María con un aspecto concreto del misterio ayuda a conectar nuestro corazón con la oración. Usar imágenes sagradas también puede ser un gran apoyo. Sin embargo, una de las técnicas más queridas por él era la oración del corazón. Esa oración silenciosa y constante que va más allá de las palabras. Para él, esta era la verdadera alma del rosario. Sincronizar el ritmo de nuestra respiración con las palabras del Ave María es como entrar en un remanso de calma, donde la mente y el espíritu encuentran un refugio profundo. El Padre Pío, en su sabiduría simple pero inmensa, nos invitaba a hacer esto no como un acto mecánico, sino como una ofrenda viva de nuestro amor y devoción a la Virgen. En tiempos de tribulación, él nos aconsejaba renovar la intención al inicio de cada misterio, dirigir cada decena hacia un propósito específico y recordar que cada Ave María es como una rosa depositada a los pies de María. No importa si no sentimos nada especial, porque para el Padre Pío, la esencia de la oración no está en su perfección, sino en la perseverancia y el amor que ponemos en ella. Incluso aquellos momentos en que el cansancio nos vence y luchamos contra el sueño, cuando los ofrecemos con el corazón, adquieren un significado especial y profundo. El Padre Pío solía recomendar a sus hijos espirituales comenzar de manera sencilla, rezando pocas cuentas, pero con atención y devoción genuina. Con el tiempo, se puede aumentar el número de oraciones a medida que el alma se va habituando. Es importante establecer un horario regular para la oración y crear un ambiente tranquilo donde la mente pueda recogerse. Con este enfoque, poco a poco, se va construyendo una vida de oración que no solo nos acerca a Dios, sino que transforma nuestro ser desde adentro. El cansancio durante el rezo del rosario no debe ser motivo de desánimo. El Padre Pío nos recordaba constantemente que hay 3 posibles causas para este fenómeno: el agotamiento físico, los ataques espirituales o, en ocasiones, una protección especial enviada por el cielo. Cada una de estas causas merece una respuesta distinta, pero lo más importante es no rendirse. La perseverancia es el camino hacia la victoria espiritual. Incluso cuando el sueño parece interponerse, debemos verlo como una oportunidad para demostrar nuestra fe y profundizar la relación con Dios. El esfuerzo, por pequeño que sea, tiene un valor inmenso. El Padre Pío decía que cada Ave María, incluso rezada entre bostezos, es como una joya que embellece nuestra vida espiritual. Durante los próximos 7 días, dedica tiempo a esta experiencia espiritual. Reza el rosario, observando cómo te sientes, si el sueño aparece y de qué manera afecta tu oración. Lleva un pequeño registro de estas vivencias, sin juzgarte, solo como un observador. No temas los obstáculos. En cambio, celebra cada pequeño avance, porque cada paso dado con amor tiene un impacto eterno. Aplicando las enseñanzas del Padre Pío, identifica el origen de ese cansancio y responde con sabiduría. Si durante estos 7 días sientes la tentación de abandonarlo, recuerda las palabras del Padre Pío. El rosario es el arma poderosa para estos tiempos.
En esas cuentas simples de oración se encierra un poder transformador que no depende de nuestra fuerza, sino de la gracia divina. Imagina cómo tu vida puede cambiar si logras transformar estos momentos de lucha en victorias espirituales. La culpa por sentir sueño será reemplazada por comprensión, y en lugar de rendirte, sabrás cómo adaptar tu oración según lo que tu alma necesite en cada instante. Si esta sabiduría te ha sido de ayuda, compártela con otros. El Padre Pío creía firmemente que el conocimiento espiritual se multiplica cuando lo compartimos con amor. Invita a otros a unirse a este compromiso de 7 días. Escribe: acepto el compromiso si estás dispuesto a emprender este camino de transformación. Juntos formaremos una cadena de oración, extendiendo la fe a través de esta práctica sagrada. Así como el Padre Pío dedicó su vida a guiar a las almas en su búsqueda de Dios, tú también puedes ser un instrumento para ayudar a otros a crecer en su fe. Recuerda siempre, el amor y la perseverancia son el verdadero núcleo de la oración. Que cada Ave María que reces sea una nueva flor en el jardín de tu alma, y con cada oración tu vida espiritual florezca con más fuerza.